Y él estaba asustado porque ahora sí era verdad que el papá le iba a pegar. Las madres, que somos más sensibles, los padres dicen que somos alcahuetas, no, somos sensibles. Ella le dijo al hijo: ay, hijo, ponte unos pantalones, ponte unos monos, que cuando venga tu papá. Y yo recuerdo que ese tenía como 5 monos y 2 pantalones encima. Y eso, yo había ido unas vacaciones a Hernández, allá en el estado Táchira. Y recuerdo que cuando llegó mi tío, él estaba todo en... ¿Usted cree que el tío no sabía que su hijo no tenía esa contextura? Él lo sabía. Y lo que le dio fue: póngase de espalda, hijo, agáchese, y así. Y le dijo: te voy a dar un correazo, hijo, porque lo que hiciste merece esta disciplina. Y le dio un correazo. No le dio 5, no le dio 10. Por eso es que hay unos chistes por ahí que esas mamás tartamudas: ¿para qué no le pegue a...? Y fue algo tremendo. Yo aprendí eso en esa casa. Yo aprendí que a los hijos no se les maltrata. Pero eso lo aprendí en la Biblia. Dios ama. Diga, que no se nos olvide, Dios nos ama. Por eso es que si nosotros estamos marcados por el dolor, por los correazos, por el maltrato físico, por el maltrato verbal, maltrato psicológico, hoy es un tiempo para nosotros restaurar eso. Porque realmente repetimos conductas, es lo que nosotros hacemos. ¿Han escuchado aquella metáfora del alacrán que se estaba ahogando y pasó un hombre y lo quiso salvar? ¿Lo han escuchado? Dice que había un alacrancito que estaba ahogándose y de repente pasó un hombre y sintió compasión. Ay, pobrecito, se va a ahogar, y quiso sacarlo. Y cuando lo fue a sacar, el alacrán lo picó. Y el hombre: muérete si es mal agradecido, lo estoy sacando, chico, y todavía me va a picar. Y volvió a intentarlo y el alacrán lo vuelve a picar. Por último, entra en conciencia, reacciona, ya va, él responde según su naturaleza. Agarró una vara y la vara se le extendió y el alacrán se subió a la vara y salió. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros respondemos según ¿qué? Según nuestra naturaleza. Está también como aquel hombre que cargaba una taza con café. Digo café porque es lo que más me gusta. Y de repente iba caminando y sin querer tropezó a una persona que venía vestida de blanco. Y cuando la tropieza, derrama el café, y esa persona que le derramaron el café estaba molesta, iracunda, estaba que quería cortarle la cabeza al otro porque le había manchado su camisa con café. Y la pregunta es: ¿por qué te molestas tanto? ¿Por qué me derramaste café? Y si en la taza hubiese habido agua, ¿con qué te ibas a mojar? Con agua. Entonces quiere decir esto: muchas veces nosotros perdemos nuestra energía por la mancha que queda por fuera, sin darnos cuenta que esas manchas no están afuera, están dentro de cada uno de nosotros. Nadie se molesta por lo que le pusieron por fuera, sino por lo que está dentro de cada uno de nosotros. Porque derramamos lo que está en nuestro exterior. Esta persona sin querer derramó el café, pero esta queriendo derramó todo lo que tenía en su corazón, sacó todo lo que había. Y perdemos energía en eso. ¿Te han visto una persona feliz que se caiga por la felicidad? Que le dé un ACV por la felicidad. ¿La ha visto en algún momento? Una persona que esté feliz, contenta, alegre, y que usted escuche: le dio un ACV porque estaba muy alegre. Su último día lo pasó alegre, feliz, riéndose. No, lo hemos escuchado. Le dio un ACV y lo primero que el médico pregunta: ¿agarró una rabia? ¿Sí? Le dio un infarto. El médico pregunta: ¿tuvo un problema con alguien? ¿Tiene problemas con alguien? ¿Sí o no? Yo iba cada rato al hospital con crisis de ansiedad. No sabía que eran crisis de ansiedad. Iba con crisis de pánico. Y yo creía que era que yo me estaba muriendo. Y los médicos preguntaban: ¿ella tiene algún problema? Y me acuerdo: no, ella no tiene problema, ella tiene un matrimonio feliz.
ella tiene unos hijos que la aman y mis hijos pobrecitos andaban detrás mío. Mamá, no te mueras, chiquitos todos. De Adrián y Débora. Adriana estaba un poquito más grande. Pero era tremendo porque aunque ellos no veían el problema, yo tenía los problemas. ¿De qué? De inseguridad. De no aprender a escuchar la voz del Señor cuando el Señor dice que Él no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Está escrito. Y hay que vivirlo. Dígale que está a su lado, hay que vivirlo. ¿Tenemos el micrófono activo? Yo tengo una pregunta que hacerles, porque el tema de hoy se llama 24 horas. ¿Cuántos saben que un día tiene 24 horas? ¿Cuántos lo saben? Nadie tiene menos de 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Y hay una pregunta que yo quiero hacerle a algunos participantes, no a todos, pero sí quiero hacerla con muchísimo amor, con responsabilidad. Y quédese ahí atento, usted va a ser mi ayudante hoy, para que quien quiera responderla y quien no, aquí lo vamos a hacer no democráticamente, ni autoritariamente, no, lo vamos a hacer teocráticamente, o sea, Dios me dirige para hacerle esa pregunta a esa persona, ¿ok? O me va a dirigir a hacérsela. Pero hay una pregunta que estuvo rondando en mi cabeza en estos días y es, ¿qué haría si yo supiera que me quedan 24 horas del día? ¿Qué yo haría si yo supiera que solamente tengo 24 horas del día? ¿Y qué no haría? ¿Qué haría y qué no haría? Entonces vamos a ver si hay algún voluntario que por voluntad, al Señor le encanta que la gente le siga, le sirva voluntariamente. Por eso es que mucha gente metida en esas religiones, Dios mío, que están amargados, están tristes, están diciendo estamos en victoria, pero por dentro están porque se sienten obligados. Dios no quiere nada obligado. Dios ama. Y sobre todo cuando nosotros lo hacemos espontáneamente, ¿verdad que sí? Voluntariamente. Yo veía hoy a mi nietecita por aquí correr. Usted sabe la alegría que eso me causa a mí. Cuando yo veo una migajita de gente, como decimos los venezolanos, ¿verdad? Caminar y yo, bueno. Mi esposo me decía anoche lloramos juntos viendo la tragedia, pero también lloramos de gozo, de alegría de saber que Dios está respondiendo también a través de la gente en Venezuela. Pero mi esposo me dice, amor, yo cada vez que veo un bebé pequeñito así yo siento que Dios nos ve a nosotros, como esos bebecitos que somos dependientes de Él, que necesitamos de Él, que necesitamos que nos enseñe a caminar, que necesitamos que nos guíe, que necesitamos que diga no toques aquí porque te va a pasar esto. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero entonces me gustaría saber quién quiere responder esa pregunta. ¿Qué haría usted si usted sabe que le quedan 24 horas del día solamente? No tienes más horas. Te quedan 24 horas, Bexani. Vaya allá donde está Bexani. Porque aquí la gente, no sé, le da como miedo escénico. ¿Qué harías tú, hija, si tú supieras que solamente tienes 24 horas del día? ¿Y qué no harías? Bueno, yo tuve la oportunidad de pasar una experiencia de que estuve al borde de la muerte y en ese momento que sentía que iba a fallecer, yo adoraba a mi padre, solo adorar. ¿Y qué no haría? Odiar a las personas. Ay, qué linda. Ella haría adorar a su padre. ¿Qué no haría? Odiar. ¿Alguien más? José, dale a José. Allá está Nancy. Vamos a darle a Nancy. ¿Qué harías, Nancy, si sabes que tienes 24 horas apenas? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo le daría gracias a Dios por todas las cosas que he vivido y de las que me ha salvado. Estaría con mi familia. ¿Qué no haría? No sé, pero no creo que odiaría a nadie tampoco. ¿Qué no haría? No sabe. ¿Qué no haría? José, ¿qué harías si sabes que solamente te quedan 24 horas hoy?
Y ya están contando ya. Creo que estar más tiempo con mi familia sería lo que haría, y lo que no haría sería también igual, pues, o sea, no estar molesto con nadie. No darle tiempo a eso, ya que serían las últimas 24 horas. Sí. Mi amor, ¿quiere decir qué harías y qué no harías? Bueno, esta mañana cuando estábamos saliendo de la casa, que yo abro el portón y tomo en cuenta, llega a mi corazón, a mi mente el tema de hoy, ¿ves? Las 24 horas. Entonces lo tomé así como las últimas 24 horas. Abro el portón y veo el póster que está en la esquina de mi casa, y recuerdo un episodio donde un vecino, una persona que vive en mi sector, eh, falleció ahí en ese lugar, le dio un infarto. Y dicen que los motivos fue porque él estaba muy molesto porque había una persona colocando unos cables ahí, haciendo unos arreglos, y él fue a reclamar porque en esos días anteriores él había tenido un problema donde se le había quemado un freezer, y él estaba muy, muy bravo, y fue allá a reclamarle a esa persona. Le estaba reclamando: mira, ¿con qué permiso tú estás montado ahí? Que tú estás moviendo los cables, la luz baja. Y estaba molesto y ¡pum!, le dio un infarto y falleció allí, ¿no? Y yo pensé en cuanto a eso: oye, si yo supiera cuál sería mi último día, o ese día intermedio, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos toca irnos, las últimas 24 horas, pero en este lapso del tiempo intermedio, a mí me gustaría, pues, que quede reflejado esto que estoy haciendo hoy. Por lo menos buscaría de congregarme, de estar en la asamblea, así como estoy en esta mañana. Buscar adorar a mi Señor, presentarme delante de Él con acciones de gracias. Estaría, pues, pendiente de estar a cuenta con Él. Y luego como son 24 horas, después de estar en su presencia, buscar su presencia, y presentarle mis necesidades y darle mi acción de gracia, sacaría todo odio. ¿Qué no haría? Pelear, discutir con nadie. Y buscaría estar rodeado de la gente que amo, y servir al Señor. Y así terminaría mi último día. Qué bueno. Por allí está mi negrita linda, qué bendición verte. Pásale el micrófono a ella. Allá, amor. Gracias. Bienvenida, mi amor. Amo, mi amor, Dios te bendiga. Sorprendente yo hoy aquí, de verdad. Gracias. Un motivo grande me hizo salir de mi casa hoy. De verdad estoy emocionada. Tanta gente bonita que está aquí, que yo conozco, que tenía tiempo que no miraba. De verdad, le doy gracias, Padre, porque hoy encaminas mis pasos a encontrarme contigo en tu casa. Amén. Maestra Zaida, yo la amo. Yo recibí esta mañana un mensaje diciéndome: Abue, te invito a la iglesia. Y aunque dudé en venir, porque por momentos dije: ay no, no voy a ir. Lo voy a dejar para después. Y de repente, cuando me siento, vuelve otro mensaje: Abue, voy por ti. Cuando yo leo ese mensaje, yo entendí claramente que era mi Padre que me estaba llamando a través de mí. Así es. Y le agradezco a Dios y te doy un abrazo, mi amor. Para el que no me conoce, Oneida Brón es mi nombre, cultora del municipio Gran Sabana. Una de las pequeñas de Dios, tal como ustedes también.
Hola, qué gusto ver también. De verdad emocionadísima. ¿Qué haría yo en 24 horas? Si soy conocedora de la palabra, concuerdo con él. Buscaría más de Dios y trataría de reclutar lo más que puedo en 24 horas pequeños de Dios que andan por ahí vagando sin él. Porque esa es la misión de todo aquel que va a una congregación. No es solamente venir, sentar y escuchar, sino estar claro que tenemos el deber como hijos del Creador en ir por nuestros hermanos. ¿Cierto? Amén, así es. Creo no estar equivocada. En 24 horas sabemos lo que podemos hacer. Dar amor y hasta el que odiamos, y si lo sentimos con odio, sacarnos el odio, sacarnos la rabia, sacarnos la ira, echar a un lado los que sirven al enemigo y tratar de agarrar lo que Dios a través de su palabra y a través de palabras de otros que nos han dicho, amar es el camino. Amén. Amemos al prójimo porque aunque nos cuesta, porque ¿quién es aquel que cuando nos da por un lado y aunque nos dice pon la otra mejilla, lo coloca? No lo hacemos. Más bien pensamos en cómo nos vamos a vengar. ¿Qué vamos a hacer? Me las va a pagar. Me la voy a desquitar porque siempre nos llenamos de odio. Pero sabiendo que en 24 horas podemos decirle a aquel que nos dio la patada, la cachetada, nos traicionó, nos humilló, nos hizo daño, nos pateó el amor, nos hirió el corazón, si podemos decirle perdona. Si usamos la humildad, que es lo que el Padre Creador quiere, estamos llenos de ego, estamos llenos de vanidad, y eso es lo que está acabando nuestra humanidad. Estamos perdiendo el amor por el prójimo, y la tierra está temblando porque está cansada. De los que habitamos la tierra estamos llenos de odio, de venganza. Tenemos que dejar a un lado y acabar con ese ego y esa vanidad, que no es más que herramienta del enemigo, porque el enemigo nos quiere así. Y esto que está pasando en nuestra patria, en nuestro país, en nuestra madre tierra, nos está haciendo un llamado, es una alerta. Tenemos que unirnos más de amor y corazón y de oración. Hombres, mujeres, niños, todos de rodillas, porque no es sentar. Así es. Porque nuestro Padre nos llama a que nos arrodillemos. Y no solo está llamando que el mundo entero se una de una vez y que entiendan que es verdad lo que está pasando. El Padre está reclamando y nosotros tenemos que humillarnos ante ese Padre para que lo que esté pasando frene, porque lo que viene va a ser más severo. Es hora de despertar, de verdad. Y yo una vez más le agradezco a mi nieta que me haya traído. Ustedes no tienen idea, a ver, la cantidad de personas que a mí me han invitado a las iglesias. De verdad, mira, años que yo no iba, que yo no me congregaba. Porque la traición me hizo alejarme de la iglesia. Porque tuve, y sépanlo, después del catire yo tuve un esposo, monaguillo. Nos arrodillábamos todos los días al borde del lecho, de la cama. ¿Y qué me hizo? Me traicionó. Cayó en la carne. Y yo le pregunté a Dios, Señor, si cambié, si me amarró las alas de bailarina como soy. Porque aquí muchos saben que yo soy representante de la cultura afrodescendiente en este mundo, arraigadora de esa cultura. Nosotros. Pero el hecho de ser negro, es que todos somos negro, indio, blanco, pardo, mestizos. Todos somos. Y aquel amor me traicionó y le perdí la fe a la iglesia.
Y después comprendí que no era la iglesia la que tenía culpa. Era él que había caído en el pecado de la carne. Porque la carne es débil. Y a quien le amarga un dulce. Pero es ahí donde está la prueba de la fidelidad y del respeto por la pareja. Porque si vamos a la cama y disfrutamos con un hombre que no es nuestro esposo, son los demonios los que están ahí toditos alrededor de una cama. Pero cuando estamos con Cristo y casados con Cristo Jesús, son ángeles que bordean esa vida. Entonces tenemos que llenarnos de conocimiento, porque sin conocimiento somos ignorantes. Y la ignorancia no tiene traje ni perfume. La ignorancia está en todos los humanos. Por eso debemos cultivar conocimiento y dar gracias a Dios. Porque existen iglesias que sí valen la pena asistir a. Y clamamos a Dios para que de una vez por todas se acaben los falsos Amén. y los falsos pastores. Amén. En el nombre de Jesús. Que así sea. Ha Amén. sido un tiempo. Yo estuve al borde de la muerte. Y Él me salvó. Fue Él. Porque cuando aquel hombre en una mina me sumergió. Amo mi amor, Dios te bendiga mucho, mi negra hermoso, te guarde. Gracias que me trajo otra vez a este municipio. Sí. Qué alegría sentimos en nuestro corazón cuando en la casa de nuestro Padre podemos ser sus hijos. Podemos ser nosotros. Podemos abrir nuestro corazón. ¿Sabes cuánta gente por una herida, por una traición, no pisa nunca más una iglesia? Muchas, muchas. De hecho, yo conozco un señor que él me dice, yo nunca más voy a una iglesia, Mabel. Pregunté por qué. Dice, un pastor llegó a la casa de mi papá y nosotros éramos personas que estábamos comenzando apenas a levantarnos.
Y este hombre le dijo que le entregara un terreno que era para la construcción del templo. Y el pastor se quedó con el terreno, vendió el local, vendió el terreno, vendió todo. Y este hombre se sintió, fue traicionado, ultrajado. ¿Cómo una persona en nombre de Dios hace algo como esto? Y así muchos casos que nosotros vemos y hemos vivido incluso. Gente maltratadora, gente manipuladora. Mire, personas que hasta para casarse le tienen que pedir permiso al pastor. Conozco el caso de un hombre que me dijo: yo no quiero saber nada de pastores, porque yo tenía unos días en la iglesia, llegó una mujer allí y este hombre dijo que Dios le había hablado y le dijo que esa era mi esposa. Y me hizo casar con esta mujer y fue el peor año que yo he vivido en mi vida. Por eso es que hay que ser verdaderamente hijos que amamos al Señor, pero que estudiamos su palabra. ¿Cómo es posible que nosotros a estas alturas vamos a andar por la vida pensando: voy a que me diga el pastor? No estoy desestimando el sacerdocio. No estoy desestimando que Dios hable a través de los hombres, de sus pastores, sus apóstoles. No lo estoy desestimando. Lo que no pongo o no subestimo es la inteligencia, el entendimiento que Dios le ha dado a cada ser humano. De tomar decisiones. De aprender a tomar decisiones. De hacer las cosas con sabiduría. Mire, la Biblia dice que si alguno está a falta de sabiduría, que se la pida ¿a quién? ¿Al pastor? A Dios. A Dios que la da. Y dice que la da sin medidas. O sea, no te pone una medida. Por eso yo me alegra tanto mi corazón escuchar a Oneida hablar de esta manera. Porque nos diste de todo hoy, amor. Como ahorita en la red dice, nos diste amor, nos diste glamour, nos diste reflexión, nos diste confrontación, nos diste corrección. En menos de 24 minutos. Gracias a ti. ¿Sabes que ayer el clamor que se levantó en la Plaza Bolívar no fue un pastor el que convocó el clamor? Fue Dios el pastor de los pastores. Y utilizó a una joven de nuestra ciudad, a Verónica Zamorano, una empresaria de nuestra ciudad, que quizás para algunos religiosos de nuestra ciudad como que no califica a la muchacha. Su atuendo no califica para estar en un lugar como estos. Y fue la mujer que le mencionó a la pastora Mabel y a otros pastores de la ciudad que debíamos unirnos para clamar por nuestra nación en la Plaza Bolívar. Y cuando ella estaba allí, porque ella es católica, y los católicos tienen unas oraciones quizás distintas a las que usted y yo hacemos, pero no dejan de ser oraciones. Hay una oración que ellos hacen que dicen: te lo pedimos, Señor. Una persona habla y otros repetimos. Y entonces cuando comenzó habían unos que decían: te lo pedimos, Señor. Y yo podía notar eso, como que el cosor que le da a la gente por su religión para que no, yo no puedo reunirme con esto. ¿Y qué es esto? Y yo recuerdo que gracias a Dios me dio este vozarrón. Y yo comencé: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Durísimo. Y la gente seguía el te lo pedimos, Señor. ¿A quién se lo estamos pidiendo? ¿Cuántos dioses existen? Hay muchos dioses, sí, pero hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Cristo. Hay un solo Padre, hay un solo Hijo y un solo Espíritu Santo. Y a usted y a mí quien nos unió fue Cristo Jesús. Por eso es que nosotros como gente tenemos que entender que son 24 horas. Mire, si usted y yo supiéramos realmente cuánto tiempo nos quedaría, viviríamos mejor. Pero Dios no nos dio esa oportunidad de saberlo, cuánto tiempo nos queda. ¿Para qué? Para que vivamos el día de hoy bien. No para que vivamos mal. Mire, yo le pedí a Osman: tráeme esto. Yo sé cuándo nací porque lo dice la partida de nacimiento. El 20/10 del 76. Pero ¿cuándo voy a partir? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer con lo que sí sé que tengo que hacer? Vivirlo.
vivirlo bien, disfrutar lo que Dios nos dio. Amor. Mira, me conmovió tanto tus palabras. De verdad, me emocionaron porque es una emoción que uno siente. Sobre todo cuando lo hemos vivido. Nadie que no ha vivido algo puede sentirlo. Por eso es que es necesario aprender a respetar el dolor ajeno. Aprender a respetar el sufrimiento del otro. Aprender lo que dice la Biblia, llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran, porque si yo no lloro con los que lloran, ¿qué yo hago? Reírme del que llora. Me vuelvo insensible ante la necesidad. Por eso es que el proverbio dice que si alguien viene y te pide algo y tú le dices que no tienes, que venga mañana. Por eso es que la Biblia enseña que pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque Dios quiere que hagamos lo bueno. Porque es tremendo, porque es pudiéndolo hacer y no lo hacemos. Cuando ella hablaba acerca de que por última vez salió y dijo fue, amor, me estás matando. Esa palabra amor es la que toca el sentimiento, la fibra, pero el espíritu también del hombre. El amor. Porque es lo único que nunca dejará de ser. Pasarán las lenguas, pasarán las profecías, los ministerios todos serán quitados, pero el amor permanecerá. Mire, cuando tenemos el amor no le hacemos daño a nadie. ¿Quién que ama va a engañar a su pareja? ¿Quién que realmente ama va a robarle a alguien? ¿Quién que ama va a matar a alguien? ¿Quién que ama codicia? Nadie que ama puede hacer eso. Por eso es que el amor nunca dejará de ser. Nunca. Entonces, tenemos 24 horas para aprender, para vivir, para reír, para abrazar. ¿Cuántos abrazan verdaderamente? No es que nunca me lo hicieron, hazlo tú. ¿Cuántos se sensibilizan con nuestra juventud? Yo hablaba con una hija ayer y esa hija, Dios en cada conversación habla a mi corazón. Esta hija me decía, es que a veces los padres queremos que nuestros hijos den algo que nosotros no estamos dándole a ellos. ¿Quién maldiciendo un hijo puede cosechar de un hijo bendición? Y entiéndase lo que es maldecir. No es decir maldito seas, es hablar mal de ese hijo. Y lamentablemente hay padres así. Yo fui una de esas madres que a veces utilizamos hasta conceptos teológicos según nosotros para justificar nuestro pecado. Yo decía, ya yo no sé yo qué hacer con esa muchacha. No sé cuántos congresos más la voy a enviar, a cuántos encuentros, a cuántos retiros, a cuánto no sé qué. Ya lo que voy a mandar a hacer es a exorcizarla, vean. Sin darme cuenta que no era ella. Era lo que estaba en mi corazón. ¿Y qué yo cosechaba de ella? Y a veces los esposos, en nuestro deseo también de no tener conflictos entre nosotros como pareja por causa del niño según nosotros, o del adolescente según nosotros, nos volvemos cómplices para maldecir al muchacho. Es que no sirve, ¿verdad? No sirve, no quiere servir. Y casi como que, ¿qué hacemos? Lo internamos, ojalá se case rápido y se vaya y nos quitamos este problema. Ojalá esto, sin darnos cuenta que lo que ellos se llevan es lo que recibieron en casa. Y después van y deforman a otra familia más. Porque la familia que usted y yo tenemos es producto de la que formaron nuestros padres.
Y recuerdo que un día mi esposo le dijo algo a ella. Y yo agarré y le dije, no te acepto nunca más que maldigas a mi hija. Tuve que pararme firme. Y le solté una palabra, y es la palabra que tiene a mis hijos marcados. Tú eres como un árbol plantado a la orilla del río y vas a dar tu fruto a tiempo y fuera de tiempo, y tu hoja jamás cae. En el nombre de Jesús. Y vaya que dan fruto esa muchacha. Esa que yo maldije tanto, de la cual yo me arrepentí un día de haberlo hecho y le pedí perdón a mi hija, es la hija que hoy en día vive pendiente de mí. Pendiente de mí de todo. De hasta de lo más mínimo, hasta del aliento que yo tengo en mi boca. Mamá, anda al odontólogo. Mamá, hazte esto. Mami, comiste. Te voy a buscar. ¿Qué hubiese pasado si yo no me hubiese arrepentido? La Biblia enseña que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos y nos apartamos, el Señor nos prospera. Entonces hay muchas semillas que nosotros esparcimos sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestras finanzas, en nuestro matrimonio. ¿Qué vamos a esperar cosechar? Por eso es que si usted sabe que tiene 24 horas del día, ¿qué va a empezar a hacer hoy? Saber que hay que sembrar diferente. Hay que lanzar nuevas semillas. Mire que nuestro último día en esta vida se ha recordado por los que estuvieron a nuestro alrededor. Cuando yo estudiaba la palabra que Dios nos trae hoy y la hablaba con mi esposo acerca de aquel hombre que tenía problemas con su adversario siempre. Y el Señor le habla acerca de ponerse a cuenta con su adversario. Porque no sea que cuando vayan delante del juez, oye, el adversario tenga un motivo de acusación. Y yo le decía a mi esposo, ahí está el problema de nosotros los cristianos. Quiero estar a cuentas con Dios. ¿A cuentas con Dios estando en problemas con la gente? Vamos a ser congruentes. Nadie puede amar a Dios que no lo ve, aborreciendo al que sí ve. Pero hay gente que en su vida no cambia. Nada, empeora. Se vuelven más amargados. Están dentro de la iglesia, están criticando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo, cuestionando a todo el mundo. Yo no sé si usted se encuentra ese tipo de gente. Pero yo me encontraba haciendo eso también. Y nuestra vida tiene que cambiar. Porque si hoy me quedan 24 horas, tengo que ser mejor que ¿cuándo? Que ayer. Y si Dios me da las 24 horas de mañana, tengo que ser mejor que hoy. Porque se trata del Dios que vive en nosotros, no de nosotros. No creamos nosotros que todo lo que está ocurriendo en Venezuela es la bondad del hombre, es la bondad de Dios. Siempre será la bondad de Dios en el hombre, a través del hombre. Y cuando hablo hombre, hablo del género humano. La Biblia enseña, y quiero compartírselos, en Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, si el Señor ¿qué? Viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante castancia es maligna. Recuerden que es pecado saber hacer lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Cuántos saben que la Biblia nos enseña a que no debemos deshonrar a nuestro papá y a nuestra mamá? ¿Cuántos lo sabemos? Yo lo sé. Pero yo
yo también sé que la Biblia enseña que los padres no debemos causar enojo en nuestros hijos. Yo sé que el hombre debe cuidar a su mujer como Cristo cuida a la iglesia. Yo lo sé. ¿Cuántos hombres saben eso? Y deben tratarla como Cristo le trata a usted. ¿Cuántos hombres saben eso? Dice, los hombres se les acabaron los amenes. Y que este mensaje no me gusta, pastora. ¿Y si son tus últimas horas? Y eras el que tenías que escuchar. ¿Cuántas mujeres sabemos que la mujer debe someterse a su marido? Así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuántas lo sabemos? Pero no nos gusta. Porque sencillamente en nosotras puede más, mañana lo haremos. ¿Quién sabe de nosotras que mañana podemos hacerlo? Por eso es que la Biblia es un manual de instrucciones. ¿Sabes que hay un solo caso en la Biblia, uno solo, específico, que Dios le da el número exacto de tiempo que le iba a dejar a un hombre? Y este es el rey Ezequías. De hecho, este es el ejemplo más famoso y único que usted y yo nos podemos encontrar en la Biblia, donde se da una cantidad exacta de años. Dice que este rey estaba gravemente enfermo y estaba a punto de morir. Y él oró fervientemente y Dios le envió al profeta Isaías con un mensaje muy específico. Y lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 20, verso 6, y dice lo siguiente: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que añado a tus días 15 años. Le dio 15 años. Ahora, nos encontramos con casos con un conteo exacto de días, aunque no se le dice tampoco cuántos años vivirían algunos personajes también. Por ejemplo, en Daniel capítulo 5, el rey Balsasar, durante un banquete, una mano misteriosa escribió en la pared las palabras Menet, Menet. Y el profeta Daniel interpretó este mensaje enviado por Dios, y la palabra Menet literalmente significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y esa misma noche este rey fue asesinado. Esa misma noche. O sea, no fue que pasó más tiempo. Hay un hecho también en Hechos de los Apóstoles, que es el de Ananías y Zafira, donde ellos, tras mentirle al Espíritu Santo sobre el dinero de una venta, el apóstol Pedro confronta primero a Ananías y luego a Zafira, y en ambos casos la muerte de ellos fue un juicio divino. También nos encontramos, inclusive este juicio divino fue inmediato y ocurrieron con minutos de diferencia tras ser confrontados. Primero muere el hombre y unos minutos después entra la mujer y muere ella. Ahora, hay un caso diferente que es el decreto general antes del diluvio, que incluso este verso o este texto de Génesis 3 se confunde como si fuera una promesa de vida individual. Y dijo el Señor, dice la palabra, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos teólogos dicen que esto no especificaba que todos los hombres vivirían 120 años. De hecho, lo vemos. No todas las personas viven 120 años. Personas que mueren inmediatamente al nacer. Hay otras que parten cuando decimos nosotros, oye, murió tan jovencito, con 20 años, con 30 años. Lo único que sí puedo decirles es que acá Dios a nosotros nos habla directamente a nuestro corazón. Y es una palabra para todos, pero es una palabra que pudiéramos tomarla personal. ¿Qué hacer con el tiempo que nos da Dios? Porque tomamos en cuenta esto hoy. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Es si Dios quiere.
No es si yo quiero solamente. ¿Cuántos de los que murieron tendrían planes para este mundial de fútbol? Habían hecho quizás hasta sus quinelas deportivas. ¿Quién quedaría de campeón? ¿Quién sería el subcampeón? Quizás algunos habían pensado ya viajar a la final en Estados Unidos. Quizás otros ya tenían planificadas sus vacaciones familiares. Quizás, no lo sabemos. Porque muchos son los planes del hombre, dice la Biblia. Pero prevalecerá siempre ¿qué? El plan de Dios o el propósito de Dios. No estoy diciendo con esto que el propósito de Dios era un terremoto para acabar con la vida de la gente. No, estoy diciendo con esto que nosotros necesitamos aprender a contar nuestros días para verdaderamente obtener sabiduría. ¿Quién sabe si hay mañana? ¿Quién sabe si Cristo llega esta noche? Y estamos peleados. Y no quiero perdonar todavía. Y guardo todavía rencor. Y todavía vivo hablando mal del otro. Y no me importa lo que yo estoy haciendo porque al final de cuentas después yo me arrepiento. O después yo me aparto de eso. ¿Quién sabe si después existe ese después? ¿Quién puede decir hoy, oye, yo mañana lo puedo hacer? Por eso hay un refrán muy bueno y es un dicho, bien dicho. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mire, esta salvación que Dios nos ha dado a nosotros tan grande, ¿cómo nosotros despreciarla? Si es un regalo divino. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado por nosotros. Quiere decir que yo no lo voy a encontrar en el pasado. Hoy Oneida lo decía. Yo fui una mujer que tuve ese encuentro con el Señor, pero luego por una traición yo me aparté. ¿Qué hubiese pasado si ella parte con ese dolor, con esa traición? Dios lo sabe. Pero la Biblia enseña que los iracundos no tienen parte en el reino de los cielos. Y hay gente que se va brava. Yo estuve en una sala de un hospital que me invitaron a orar por una muchacha para que ella hiciera la oración de arrepentimiento. Y ella nunca hizo la oración de arrepentimiento. Ella se fue maldiciendo a su madre. Ella le echaba la culpa a la madre de la enfermedad. Y le decía, por tu culpa yo tengo este cáncer. Y esa madre sufrió mucho. Porque una de las cosas que deja un duelo es la culpa. Aunada que la hija muere echándole la culpa, imagínense. Solamente un encuentro con Jesucristo para sanar ese corazón. Pero hay gente que muere así. Hay cristianos que mueren maldiciendo a sus hermanos. Su último día, imagínense, maldiciendo a sus hermanos, cuestionando a sus hermanos. Por eso es que todas estas cosas que suceden en la tierra tienen que tocar nuestro corazón. Miren, Mateo 24 no dice que Dios enviaría terremotos, ni que Dios enviaría guerras. Dice que habrían guerras, rumores de guerra. ¿Pero quién las causa? Dios. Nosotros. Nuestro mismo corazón, nuestra maldad, el deseo del poder. Los terremotos los causa Dios. ¿Cuánta contaminación tenemos nosotros en nuestra tierra? Consecuencias de todo el deterioro social, la maldad del corazón de nosotros los hombres, la destrucción del ecosistema. Y le echamos la culpa a Dios. Por eso es que hoy es nuestro día. ¿Para qué? Para vivir bien. ¿Cuántos quieren salir de aquí y vivir bien? Esa es tu responsabilidad. Mire, yo recuerdo cuando yo iba a un encuentro, yo salía al encuentro en las nubes. Y llegaba a mi casa y me encontraba que la realidad, el esposo que había que cocinarle, y yo creía que ya yo salía de ahí como una querubina sin que tener que cocinar. Vamos a orar para que caiga maná. Y el pastor, señora, haga la arepita. Tenemos que estar conscientes de que en esta tierra nosotros vivimos eso. Pero ¿cómo es nuestra actitud ante eso? Es lo que va a marcar nuestra diferencia.
Hay hombres también. Imagínense esta señora que predica aquí y de repente llegó allá y él me dijo algo. Yo, ay no, yo no quiero. Bueno, ¿y qué era lo que tú estabas predicando allá? ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es que todos los días debemos someternos nosotros. ¿O no es así? Lo que pasa es que si tenemos un concepto de que después lo hago, no hay que hacerlo, es hoy. Hoy es el momento. Hoy es el momento de los hijos aprender obediencia. Porque ninguno de los hijos nuestros nacieron obedientes, incluyéndonos a nosotros. Ninguno. Aprendemos obediencia. Ayer mi esposo dijo, hoy pasé todo el día trabajando, tuve que parar lo que estaba haciendo para venirme a la oración. Y una discípula preguntó, ¿usted estaba trabajando con Samuel? Y él, no, estaba trabajando en mi casa con un carro. Él es el ayudante del mecánico. Y salta Israel y da un chiste. Y dice, papá, ¿sabe que 2 hombres fueron a buscar un empleo? Ellos no tenían currículum, no tenían nada, no sabían. No eran mano de obra especializada. Y escucharon todas las entrevistas. Y entró uno y dijo, ajá, ¿qué sabe hacer usted? Y los 2 compadres, eran 2 compadres. Entró el primer compadre y el segundo compadre estaba atento. Por eso hay que estar atento. ¿Qué sabe hacer usted? Yo solamente sé hacer caso. Ah, bueno, usted tiene el trabajo. Cuando entra el segundo, ¿y usted qué sabe hacer? Yo soy el ayudante de ese que sabe hacer caso. Hay que hacer caso. Y eso es ser obedientes. Porque la obediencia es premiada. ¿Con qué? Con bendición. ¿Queremos vivir días mejores? Obedezcamos lo que el Señor nos dice. Amemos. Perdonemos. No es que usted hoy se encuentre con una pregunta. ¿Qué harías hoy si supieras que te quedan 24? Ay, saldría a perdonar. ¿Y por qué no perdonaste ayer? Si la Biblia dice que no dejes poner el sol sobre tu enojo. ¿Sabe cuántas mujeres van a la iglesia y se sientan allí enojadas con el marido? Que no le hablan al esposo durante una semana hasta que no le pida perdón. Yo era una de esas. No es sano. ¿Y si ese es el día de su muerte? Y usted estaba enojada. Por eso es que no debemos dejar poner el sol sobre nuestro enojo. ¿Para qué vamos a estar bravos mañana? Pudiendo reconciliarnos hoy. Y mire, una gente perdonadora es una gente feliz. ¿Usted quiere ver la felicidad de la gente? Esa gente se relaciona bien con Dios y consigo mismo. Y quien se ama puede amar a otros. Porque usted y yo no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Por eso es que esta mañana yo doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por estar con nosotros en este lugar. Vamos a salir de aquí bendecidos por la palabra que Dios nos dio. Con cada testimonio, la buena obra que Dios comenzó en usted y en mí, la va a perfeccionar día tras día. Día tras día. Ponga su parte, que el Señor ya puso toda la de él.